Buenos días, señorías. Es un hallazgo retórico espectacular esto de las 10 palabras de la RAE. Me parece tan bueno que permítame que le utilice. Negacionismo es una de las palabras que se pusieron de moda hace 5 o 6 años. Se aplicaba a aquellas personas que negaban el Holocausto en el gobierno socialista nacionalista de Hitler. Es una de las palabras, efectivamente. Luego se ha utilizado para aquellas personas que negaban evidencias científicas. Traído a nuestro debate, negacionismo sería intentar convencernos a los que aquí estamos de que no es cierto lo que están diciendo todos los estudios científicos económicos sobre el crecimiento del PIB, que lo están situando en torno al 5 cuando usted nos trae unos presupuestos que científicamente no son sostenibles, porque necesitan una acumulación de ingresos 3 o 4 puntos por encima de la realidad. Eso sería negacionismo de la evidencia científica. Pero tengo palabras que yo creo que son mucho más interesantes. Desabastecimiento es una de las palabras que ha elegido la RAE. Y el desabastecimiento es fruto de políticas gubernamentales que han deslocalizado la industria, que han marginado nuestra capacidad productiva, nuestro sector primario, que han arruinado tanto a la industria como a nuestros ganaderos y agricultores, y que ahora nos encontramos con que las necesidades básicas o los productos básicos tenemos que traerlos de lejos, del sudeste asiático, y que cuando hay el menor problema en la red de transportes, fruto de una mala organización gubernamental, desabastecemos a la población. Desabastecimiento. Megavatio. Otra de las grandes palabras de la RAE. España es el país que sufre con mayor crueldad el incremento de los precios de la energía, para familias y para empresas, fruto de una política energética que entendemos absolutamente errónea y que se basa, entre otras cosas, en otra de las grandes palabras que ha fijado la RAE para este año, ecoansiedad. La obsesión por penalizar los consumos de CO2 muy por encima de lo que es razonable, muy por encima, por ejemplo, de lo que está haciendo Alemania, que está basando su lucha contra la crisis en el consumo de CO2, y que, sin embargo, en esta España purista, en esta España que vive en otra realidad, nos está provocando subidas de precio de la energía muy por encima de la realidad. Y esto me lleva a la palabra que más me gusta de todas las que utiliza la RAE, metaverso. Metaverso es la situación en la que viven nuestros políticos del Gobierno, y me da igual el Gobierno de España que el Gobierno regional, que les permite vivir en una realidad virtual. Probablemente el principal problema de nuestros gobiernos y el principal problema de España es que sus políticos viven en el metaverso. Se han creado una realidad constituida por valores y por categorías de pensamiento que solo ellos entienden y que les lleva a no entender cuáles son los problemas de los ciudadanos y a proponer soluciones absurdas y a proponer aplicaciones de gasto que no fortalecen nuestra riqueza, que no fortalecen las necesidades de los ciudadanos, sino que solo satisfacen las necesidades ficticias o sobredimensionadas que ellos mismos se han creado, generando problemas que luego intentan solucionar con sus mismos presupuestos. Entrando al presupuesto. Efectivamente, el PIB que necesitamos para cuadrar estos presupuestos se coloca por encima del 8%. Nuestro presidente virtual ha dado como un gran hallazgo los resultados del Comité de Estudios del BBV, que le colocan un 3,5 por debajo. Esto supondría un fallo en los ingresos derivados del crecimiento del PIB de aproximadamente 140 millones de euros. Es decir, no tenemos dinero para atender la totalidad de los gastos que tenemos previstos para el presupuesto del año que viene. Y tenemos que asumir todos ya de entrada que partidas relevantes de ese presupuesto no se van a aplicar. ¿Cuáles no se van a aplicar? Pues evidentemente tendremos que aplicar las de gasto, porque no podemos dejar de pagar a los funcionarios, no podemos dejar de pagar esta luz que contribuimos a encarecer, no podemos dejar de pagar los suministros, con lo que vamos a hacer es abandonar otro año más todas las políticas de inversión que debían ser capaces de transformar la estructura económica de Cantabria y que somos incapaces de ejecutar desde hace años. Solo esta evidencia científica, que no debieran ustedes negar,
invalida los presupuestos que nos presentan. Solo esta evidencia científica hace que los presupuestos sean irreales, ficticios y más propios de ese metaverso que cualquier otra de las cuestiones que se van a plantear hoy. Este presupuesto se ve afectado además por otras cuestiones que considero igualmente relevantes. ¿Van a subir los tipos? Parece que sí. Parece que nos vamos a tener que enfrentar a un incremento de los tipos a los que pagamos nuestra deuda. Y otra de las grandes características de este gobierno regionalista, socialista, es haber multiplicado por 10 la deuda pública en la que tenían, de forma que ahora se paga más. A día de hoy pagamos más de intereses anuales de lo que había de deuda pública total cuando empezaron. Alucinante. Y el incremento de los tipos de interés va a multiplicar por 2 la cantidad que destinamos al pago de intereses. Y no lo hemos podido prever porque si lo hubiéramos previsto no nos cuadrarían las cuentas. Con lo cual, a los 140 millones que nos vamos a ingresar va a haber que aumentar, fíjese la cifra, en total más de 200 millones, entre una cosa y otra, de agujero de las cuentas que presentamos, solo con la subida de tipos de interés. Hay otra nube en nuestro horizonte que es la financiación autonómica. Conforme a la propuesta realizada por el Gobierno socialista, vamos a perder 350 millones. Estoy seguro que no llegaremos a tanto, que eso es para asustarnos y que luego veamos como un éxito perder solo 200 millones. Pero si sumamos estos 200 millones a los 200 millones que el negacionismo científico económico nos ha privado ya, nos encontramos con un agujero de 400 millones. Agujero de 400 millones en los presupuestos de Cantabria es insolvencia. No vamos a ser capaces de atender las obligaciones de pago. Y eso nos va a llevar a otro sobreendeudamiento que o bien asumirá el Gobierno de Cantabria o bien asumiremos a través de fondos del Estado para intentar sortear estos problemas hasta las próximas elecciones generales. Pero no vamos a ser capaces de atenderlo, con lo cual todo aquel que no sea gasto imprescindible no se va a atender. Esa es la realidad de estos presupuestos. Olvídense de todas esas enmiendas que no nos van a aprobar. Ni siquiera las que ellos plantean, ni siquiera las propuestas que los equipos de gobierno presentan se van a poder ejecutar. No va a haber dinero. La primera vez que yo hablé de presupuestos en esta Cámara, utilicé el concepto de futilidad. Futilidad en cuanto al debate. Ninguna, casi ninguna, concretamente ninguna de las propuestas se van a aprobar, con lo cual no tenía sentido este debate, más que para trasladar a la ciudadanía la futilidad de este sistema en el que intentamos convencer a un gobierno que utiliza su rodillo parlamentario para tirar por tierra todos nuestros argumentos. Después de utilizar la palabra futilidad, nos fuimos a otra cuestión o a otro concepto que era de irresponsabilidad. Solo podíamos entender la actuación del Gobierno de Cantabria desde la irresponsabilidad. De aquellos que van sin frenos y cuesta abajo, sin ningún objetivo al que llegar y simplemente esperando que el viaje dure mucho. Conscientes o inconscientes de que sin frenos y cuesta abajo, dure lo que dure el viaje, termina en una drástica frenada. Y que los viajeros de este tren, que desgraciadamente va a mucha más velocidad que las cercanías de Cantabria, son los ciudadanos de Cantabria. La palabra que se está imponiendo este año es de inutilidad. Inutilidad de unos presupuestos que no cumplen su objetivo, inutilidad de unas partidas y de unas enmiendas que no se van a poder aplicar, inutilidad de un debate parlamentario que no conduce a nada, que no aporta nada a la ciudadanía, que no genera mejora, que no genera un intercambio dialéctico del que puedan surgir ideas razonables que incorporar a los presupuestos. No existe, no se les va a aprobar casi ninguna, en concreto ninguna de sus aportaciones. Y inutilidad de un gobierno que no ha sido capaz de transar con la oposición ideas razonables que pudiéramos apoyar todos, que no ha hecho el mínimo intento de transar con la ciudadanía. Me vale cualquier excusa, pero la realidad es que no se ha hecho. Me vale la excusa de que ustedes consideran desde el socialismo radical que no se puede hablar con el resto de los partidos. Me parece correcto. La realidad es que hay una inutilidad en un gobierno que no es capaz de transar con el resto de los partidos políticos y que no ha sido capaz de generar no solo presupuestos para este año, sino un proyecto para Cantabria que ilusione a sus ciudadanos y en el que basar
la recuperación económica que Cantabria necesita. Muchas gracias.